En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también al Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica: hace tanto que estoy con vosotros y no me conoces, Felipe. Quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no creen a las obras, os lo aseguro, el que cree en mí, también él hará las obras que yo hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre, y lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, mire, vamos a irlo escudriñar, pues es ir apartando los diferentes versículos e ir reflexionando sobre ellos. Y quiero pues tomar el primer punto. Un personaje muy conocido, que también hemos hablado de él anteriormente. Santo Tomás, el llamado el incrédulo. Miren ustedes, dentro de los apóstoles de Jesús, los 12 apóstoles, encontramos 12 personajes con características, con caracteres, con personalidades tan distintas y tan variadas que si quisiéramos verlo de una manera muy simplista tal vez, podríamos decir que desde el punto de vista de cada uno de los 12, poder describir a Jesús es pues tener una gran gama de versiones desde cómo cada uno podía haberlo percibido con su forma de ser. Tenemos un Pedro que hablábamos también ya unas semanas atrás, un Pedro que es aquel que de carácter fuerte, pero que también es impulsivo y dice las cosas cuando él las piensa y cómo las piensa, a veces sin tener un poquito de discernimiento de lo que va a decir. Entonces, ¿cuál es el Jesús que Pedro podría presentar desde esa perspectiva? Tenemos ahora aquí también a un Tomás, que todos lo conocemos por Tomás el incrédulo, pero él también podría presentar una visión de Jesús desde esa su forma de ser. Tenemos también a Juan, Juan el apóstol, ¿verdad? El amado, como se describe. Él podría también darnos una versión de Jesús desde sus sentimientos, desde su forma de pensar. Ay, perdón, aquí. Ay, ya me salí. Ahí está. Desde su perspectiva y que sería también pues otra forma de presentarnos a Jesús. Pero entonces viendo todo esto, hoy Jesús se dirige precisamente a Tomás, aquel que pidió constatar luego de que él fuera realmente Jesús el resucitado. Y Jesús le dice a Tomás: yo soy el camino y la verdad. Si nadie va al Padre si no es por mí. Si me conocéis a mí, conoceréis también a mi Padre. Y es que ya lo habéis visto. Fíjense, Tomás aquí no habla, no contesta en el Evangelio, se queda con lo que Jesús le dijo. No sabemos qué pasó por la mente de Tomás, pero el que ahí sale, y tomamos este Evangelio en la fiesta del apóstol Felipe, precisamente porque es de las pocas veces que escuchamos algo de parte de este apóstol. Y es Felipe el que hace esta cuestionante o más bien esta petición luego de lo que Jesús acaba de decir. Siento que ahí es donde Jesús pues se altera y hace y da la respuesta después. Pero es que precisamente después de que Jesús le acaba de explicar a Tomás que Él es el camino, que Él es la verdad, quien no lo ve a Él no va al Padre, a Felipe se le ocurre preguntar: Señor, ¿y si nos muestras al Padre?
eso nos basta. Y Jesús dice, pues, ¿cómo les acabo de explicar? Y es que no entienden. Y pues Felipe ahí, en esa sencillez también, él estaba pues preguntando algo que no le quedaba del todo claro, quizá algo que Tomás no se animó a preguntar, y que Pedro pues ha de haber estado distraído, que tampoco lo preguntó, sino que fue Felipe el que se le ocurrió. Pero pues debido a esta petición de Felipe, Jesús en su respuesta da muchas preguntas que pueden ayudarnos hoy a que nosotros también nos cuestionemos, y específicamente para este curso, cuál es la cristología que nosotros manejamos. Miren, tanto la teología y sus ramas, pues no es una ciencia, digamos, exacta, pero que sí tiene precisamente unos fundamentos de los cuales nosotros no podemos salirnos o desubicarnos de, como lo hemos hablado. Pero que en la teología, pues se hace teología, se hace reflexión, y vamos nosotros pues creando esas líneas de pensamiento a través de lo que ya se nos ha explicado, y poder nosotros pues llegar al mismo punto que siempre se llega, pero haciendo unos caminos diferentes. Y Jesús, pues es interesante las preguntas que les plantea a todos. Bueno, directamente a Felipe, ¿verdad? Pero haciéndose eco también para los demás apóstoles. Y la primera pregunta que le dice a Felipe es, ¿será que no me conoces, Felipe? Y yo creo que si nosotros nos hacemos hoy la pregunta, ¿será que ya conocemos a Jesús? ¿Será que también nosotros ya estamos convencidos de que Jesús es quien nos muestra al Padre, que no podemos ir al Padre si no es únicamente por Él? Estamos nosotros ya a estas alturas, hemos terminado ya el mes de abril, hemos iniciado ya mayo, y a medio curso, como si nada, ya terminamos la mitad del curso de Cristología. Y si ustedes vieron en su programa los objetivos, pues el principal es que ustedes puedan tener esa claridad de un rostro de Jesús verdadero, libre de prejuicios o de ambigüedades, y que ustedes vayan ya creando un perfil más claro de ese Jesús al que siguen. Y les digo al que siguen, porque todos seguimos al mismo Cristo, al mismo Jesús, una sola fe, diría San Pablo, pero un solo Señor, pero cada uno le ha puesto matices muy distintos. Y claro, está cada uno en su libertad de ponerle ciertos matices, pero en medio de eso no tenemos que perder lo fundamental, y que es ese Jesús que está ahí, histórico, y el Cristo de la fe, que es uno mismo y que no podemos nosotros separarnos de él. Acaban ustedes recién el sábado de ver un poco sobre Jesús, el Hijo del Hombre. Yo no estuve en esa clase, lastimosamente no pude, ando pues entre carreras y un montón de cosas más que hacer, tanto de la parroquia como para lo de la misa de ordenación, que no pude, por más que intenté conectarme, no logré, y me hubiera gustado estar. Pero quisiera que ustedes me compartieran un poquito, quien quiera hacerlo, qué fue lo que vieron, qué les ha quedado de esa última clase. Miren que no les estoy preguntando de lo que vimos hace un mes o de lo que vimos hace 3 semanas, les estoy preguntando algo que acaban de ver el sábado recién pasado. ¿Qué les llamó la atención de esa clase? ¿Qué les ha quedado? ¿Entienden ahora quién es Jesús, Hijo del Hombre, o por qué la expresión Jesús, Hijo del Hombre? No tengan miedo. A mí me gustó mucho cuando expresó la señora René que se refiere a la naturaleza humana, Jesús hombre. Uh-huh. Nosotros, pues toda la humanidad, como es de que la divinidad de nuestro Señor se fue dando todos los milagros, se va haciendo el milagro de Él, ¿verdad? Como Jesús hombre. Uh-huh. Los milagros, bueno, los milagros que ocurrieron.
Ya hemos hablado un poco sobre los milagros también, ¿verdad? Pero sí, digamos, ese acercamiento de Dios hacia nosotros como criaturas por medio de su Hijo. Pero algo más, quisiera escuchar algo más sobre ese tema. A ver, si no voy yo a preguntar, mejor. Ya me di cuenta que están menos chiviados para hablar hoy. A ver, Dulce, ¿estuvo en la clase el día sábado? ¿Podría usted decirme un poco lo que ha aprendido de esa clase? Se le apagó el micrófono a Dulce. A ver, Esaú, ¿podrías compartirnos algo sobre la clase del sábado? Buenas noches, hermano. Sinceramente, viera Buenas que el noches. sábado no me pude conectar, pero sí le puedo compartir un poquito, que sí leí un poco el tema. No me pude conectar el sábado, no me pude. ¿Mm? Pero, pues, o sea, lo que me ha impactado, bueno, de todo el tema es, uno, es de que estábamos, bueno, yo en lo personal estaba acostumbrado a, a conocer a Jesús de una forma distinta, ¿sí? En el sentido de que sí, iba a misa, escuchaba la palabra y todo, pero realmente irnos enfocando a un Jesucristo que habla con autoridad, uno, ¿sí? Ujú, Un Jesucristo que habla con poder, ¿sí? ujú, Un Jesucristo que también hace milagros, que es el de los evangelios mesiánicos, donde ujú. va realizando su obra y le dice a los otros, mirad, no se lo digas a nadie hasta que yo manifieste mi gloria, ¿verdad? Y poco a poco, Ujú, cómo este Jesucristo se va, o sea, bueno, se ha hecho hombre por nosotros, ¿sí? Claramente por el perdón hecho hombre, pero no en el pecado, ¿sí? Y también algo que me impresiona de todo este tema de cristología es ir ujú. viendo cómo se va encontrando la figura de Jesucristo con nuestros antiguos pasados, ¿verdad? O sea, toda la genealogía, o sea, al final que Jesucristo no vino a poner una autoridad distinta, sino él vino a cumplir la verdad, lo que ya venía, ¿verdad? O sea, desde antiguo hasta ahora, ¿verdad? Exacto, gracias, Esaú. Están muy calladitos. Miren que si hubiera sido examen oral, creo que solo ganan 2. Bueno, miren, yo entiendo y hablábamos con señor René. Y la verdad es que sí, yo de hecho este examen, el primer examen parcial, no es una cuestión de un cuestionario que ustedes van a responder, sino que es precisamente para que ustedes vayan haciendo un poquito de retroalimentación de lo que hemos visto y que se preparen para la última fase de este curso, que ya nos queda solo este mes de mayo. Y luego decirles que inicialmente la idea era, yo creo que se los comenté también cuando les presentamos el programa, que para este examen ustedes hicieran un resumen o presentaran lo que más les llamaba la atención de las lecturas complementarias que aparecen en el programa. Pero yo también comprendo y entendemos con señor René, también en la escuela, que muchos de ustedes pues no tienen el tiempo necesario, que son personas pues que tienen también bastantes que hacer, es que este curso tampoco pues pretende, como les decía yo al inicio, ¿verdad? En 2 meses enseñarles una cristología que por lo menos debería de verse en 6 meses, pero que sí pues les queden algunos temas claros
y que puedan ustedes tener como que no la síntesis, bueno, sí la síntesis, pero ahondando en esos temas necesarios e importantes de la cristología como tal. Entonces, pues yo hoy lo que voy a pedirles nada más es que hemos visto estos temas hasta el día sábado, el listado que aparece ahí, si alguno no lo tiene. Entonces, ¿cuál va a ser el examen que me van a entregar? Lo voy a subir al grupo de Facebook por aquellos que no se conectaron hoy para que me lo puedan mandar. Les voy a pedir que de los temas que hemos visto, ustedes elijan uno y que hablen sobre ese tema, bueno, que escriban más bien sobre ese tema, media página, solo media página, pero que en esa media página ustedes, aunque sea un título, ¿qué les digo? Jesucristo, sabiduría de Dios, pero que en esa media página, hablando de Jesucristo, sabiduría de Dios, ustedes sepan también pues un poquito meter lo de los demás temas, todo lo que hemos visto, porque todos van conectados unos con otros, no están separados y ordenados obviamente por el proceso del curso, pero pues todos tienen una línea de comunicación entre cada uno. Y entonces pues que puedan ustedes hacer esa síntesis de las clases vistas hasta hoy. Y pues que les va a ayudar a ustedes también a hacer su retroalimentación de lo que hemos visto. Bueno, ¿para cuándo me van a entregar eso? El examen debería de ser que lo entreguen hoy, pero a la hora que estamos no se puede. Entonces, no les voy a exigir tanto. Miren, van a tener, ¿se acuerdan que dijimos que ya no van a entregar resumen el día sábado? Entonces, lo van a entregar a más tardar el día domingo. Bueno, yo este fin de semana con mis vueltas y mi relajo de la ordenación, pero yo el domingo voy a revisar quiénes lo entregaron para el día domingo. El día domingo ya reviso yo los últimos que tenga y el lunes guardo la carpetita con todos esos exámenes y ya pues yo les hago saber quiénes sí me lo entregaron. Entonces ese va a ser el examen. Ya vieron, no está nada difícil. Es algo que les va a ayudar a ustedes un montón. Bien, miren, eso sería prácticamente el tema de hoy. Yo no quiero pues salirme del tema, como les digo, para hoy no teníamos un tema, creo que era únicamente para el examen, pero pues tampoco vamos a terminar aquí la sesión, porque solo llevamos media hora, sino que vamos a tratar de compartir un poquito más. Me gustaría a mí, ya que estábamos viendo un poco lo de los temas anteriores, y ahorita que tenemos la oportunidad, que estamos reunidos, que no vamos a hablar un tema en específico, si alguien tiene ahorita alguna duda de estos temas que aparecen ahí en la pantalla, que ya hemos visto, que ustedes digan, "Ah, esto no me quedó muy claro, podríamos repasar un poquito eso", que aparte les va a ayudar para escribir esa media página de su examen, pero algo que ustedes digan de ese tema, algo no me quedó muy claro. Entonces, pueden ahorita ustedes preguntar y nosotros con señor René, pues vamos a tratar de responderles o ahondar un poquito más en eso que haya quedado duda o que haya quedado un poquito así como que ambiguo. Entonces, díganos ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Fíjese de que yo no asistí a 2 clases. Yo tuve Ajá. duelo y no asistí el 10, perdón, el 13 y el 17. Y ahí sí Ujú. ando perdida en esos 2 temas. Ah, bueno, y fueron dos Espíritu temas. Santo, Ajá. nació María Virgen y Jesús se cumplen las profecías. Muy bien. Sí, dos temas, mire, y muy fundamentales para la cristología, la encarnación. Y luego, pues, todas las prefiguraciones y los tipos de Jesús del Antiguo Testamento. Sí, bueno, pues primero eh, concebido por obra del Espíritu Santo y nacido de María Virgen. Es un tema bastante extenso, le tocó darlo a señor René, pero sí es un tema que en lo fundamental
que le puedo decir es que es el tema que nos habla precisamente de la obra que realiza Dios junto al Espíritu Santo de la encarnación del Verbo en nuestra Madre, la Virgen María, y que es un tema central para todos porque ahí nos deja patente esa obra trinitaria que se realiza en nuestra Madre. Por eso los títulos de la Virgen, ¿verdad? Madre de Dios, que es un dogma, hija de Dios, madre del Hijo, y que le decimos también esposa del Espíritu Santo. Pues porque las tres personas de la Divina Trinidad pues actuaron en ella y fue pues gracias a la obra de los tres pues que se dio la encarnación del Verbo. El Verbo que existía desde el principio, que se hace carne en la Virgen María, por obra del Espíritu Santo. Esa concepción que llega a marcar para nosotros pues un antes y después en la historia y sobre todo pues en nuestra fe, y que luego de haber visto ya que Jesús es Hijo de Dios y Salvador, que es la obra o el resumen de lo que va a tener como función y misión Jesús a lo largo de su vida, aparece entonces el momento exacto en el que Jesús es concebido. Y luego pues cuando hablamos de del cumplimiento de las profecías, pues nosotros ahí veíamos varias citas bíblicas en las que pues, se prefiguraba la figura de Jesús, también de varios personajes bíblicos del Antiguo Testamento que iban dando una pauta de lo que después Jesús iba a hacer, el Mesías prometido que queda cumplido en la persona de Jesús. Y pues ya luego, pues ya viene el tema del martes 20, que fue Jesús como Mesías, sacerdote y también como siervo de Yahvé, que esa clase pues ya usted estuvo y que ahí pues ya se ahondó un poco más sobre los diferentes aspectos en los que Jesús se desenvolvió ya en su vida pública. Pero pues bueno, básicamente esas dos eran las pautas principales de esos dos temas, ¿verdad? La concepción y sobre todo pues esas prefiguraciones que se van cumpliendo en Jesús, esas profecías que quedan cumplidas en él. Como le digo, que se fueron ahondando sobre todo en el tema de Mesías, de Mesías sacerdote y de siervo de Yahvé. Señor René, no sé si tiene usted algo que agregar sobre el tema del martes 13, que fue el que le correspondió a usted dar. Se nos fue, señor René. Bueno, mientras sí, es que ahí está. No, se desconectó, de plano que se le fue la señal. Bien, mientras que regresa señor René, ¿alguien más que quiera preguntar o que tenga alguna duda, inquietud? Buenas noches, hermano. Buenas noches, Estuardo, ¿verdad? Sí, hermano, para servirle. Diga. Yo tengo una duda sobre el carácter escatológico del título Hijo del Hombre. Yo estaba leyendo que en el Antiguo Testamento se mencionaba sobre el Mesías esperado. Entonces, yo entiendo ahí que como que el título de Hijo del Hombre como que se confundió con este otro personaje esperado. Pero no sé si estoy mal, eso no me quedó claro, hermano. Entonces, por eso es que le hago la consulta. Sí, a ver, plantéeme otra vez su pregunta. Que se confundió el título. Ajá. Carácter escatológico del título Hijo del Hombre. Y la confusión, pero usted dice la confusión, ¿en dónde? La confusión es de que estaba leyendo que en el Antiguo Testamento se menciona sobre el Mesías esperado. Pero como que el término del Antiguo Testamento, que siempre es Hijo del Hombre, se confundió con el título Hijo del Hombre, como que no sé en qué momento se confundió, no sé si se refiere al pueblo de Israel,
que se confundió con el Mesías esperado y este otro título, Hijo del Hombre. No sé si me doy a entender, hermano. Sí, un poco, un poco. Perdón. No, no tenga pena. Bueno, ¿dónde es donde encontramos sobre todo el título de Hijo del Hombre? Jesús mismo lo dijo sobre su persona. Jesús mismo afirmó el Hijo del Hombre refiriéndose a él en los evangelios. Ah, bueno, en los evangelios, sí. Y sobre todo en el Evangelio de San Juan, que agarra un carácter mucho más teológico, lo que hemos siempre hablado, ¿verdad, Juanito? Por eso está fuera de los sinópticos, porque tiene una carga teológica mucho más grande. Y por eso también dentro de las figuras apocalípticas que San Agustín luego da a cada uno de los evangelios, a Juan le deja el águila. ¿Recuerdan ustedes por qué? Porque su teología es muy elevada. Ajá, sí. Y que por eso es que entonces San Agustín decía, pues es que Juan tiene una visión completa de la vida de Jesucristo, su evangelio presenta un un Jesucristo más amplio que logra verse desde lo alto, y por eso él decía, bueno, pues Juan vendría siendo el águila de estos 4 seres del Apocalipsis. Pero bien, el Hijo del Hombre, es que también es tocado el tema en el libro de Daniel. Y entonces, de alguna manera, cuando Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, más que darse a la confusión del Mesías esperado, es que él quería rectificar esa posición que es él. Miren, en el judaísmo actual, porque todavía están los judíos, ellos siguen esperando al Mesías. ¿Por qué? Porque a Jesús lo toman únicamente como un profeta, el último de los profetas, ¿verdad? Y que está ahí, pero no le dan el título del Mesías. Y entonces se da esa confusión escatológicamente, el Hijo del Hombre, pues nos habla de el Hijo del Hombre que debe ser exaltado. Precisamente ayer en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ahí pudieron ustedes darse cuenta un poquito sobre este tema y sobre cómo es que Jesús, por medio de la cruz, logra dar ese nuevo significado. Aquella cruz que anteriormente representaba muerte, decepción, tristeza, pérdida, se convierte para el cristianismo en la ganancia, esperanza, vida, que es salvación, que es todo lo contrario al significado que tenía. Entonces, el sentido que se le da luego al, les voy a decir al nombre, al título, Hijo del Hombre, va también a cambiar la perspectiva a raíz de lo que Jesús va a realizar. Pero que cuando Jesús hace posesión del título Hijo del Hombre, ya el pueblo tenía también una concepción de ese título por lo narrado en el libro de Daniel. Entonces es donde se van haciendo algunas conexiones y empiezan también algunas confrontaciones. Supongo que tal vez lo que usted dice, la confusión pueda venir por ahí también, un poco la confrontación que se dio entre los que podrían haber dicho por qué Jesús viene ahora a darse el título del Hijo del Hombre. Y sobre todo más cuando se dio el título de que él era pues el Hijo de Dios, que Dios era su Padre, y cómo podría hablar este también así. Entonces, por ahí es que va un poco la cuestión, ¿quién fue el que me habló? Se me olvidan los nombres de ustedes, a ver, voy a Eduardo. revisar aquí. Ah, sí, Estuardo, don Estuardo, pues por ahí va don Estuardo. Sí, hermano, ahí ese es el punto. Ah, bueno, pues eso es un poquito que puedo yo explicarle así, de una manera muy general, pero que espero pues que le ayude un poquito para esclarecerse un poquito más. Sí, hermano, muchas gracias. Ahí esta era la duda que tenía. Muy bien. A ver.
¿Alguno otro? Buenas noches, hermanos. Buenas noches, don Carlos. En los temas anteriores, cuando se habló acerca del secreto mesiánico, Ajá. recordé la insistencia del Evangelio de Marcos, San Marcos, sobre la insistencia de Jesús, el Hijo de Dios. Ujú. Yo siempre he entendido que cada uno de los evangelistas que quería transmitir de la experiencia vivida algunos aspectos específicos sobre la persona de Jesús. Y según entiendo, para el Evangelio de San Marcos, pues esa afirmación de Jesús el Hijo de Dios era muy importante que para él fuera entendida por el pueblo. Ujú. También entiendo de que ese título de Hijo de Dios fue lo que atrajo la condena de Jesús, porque de eso se agarraron para declararlo de blasfemo. Entonces, en ese sentido, si me pudieras explicar un poquito sobre cómo se relaciona eso con lo del secreto mesiánico, del porqué del Hijo de Dios en relación a eso. Ya. Bueno, Jesús a lo largo y sobre todo el Evangelio de San Marcos, ¿verdad? Que habla sobre el secreto mesiánico. Jesús prefiere mantener ese título o el Hijo de Dios que no sea revelado hasta el momento que debe hacerse. Por eso él también hablaba de la hora todavía no ha llegado, mi hora todavía no es esta. Y de repente la hora llegó y la hora es ahora. Y cuando llega esa hora de la que tanto hablaba él, de que su hora no había llegado, es precisamente cuando ya está a punto de iniciar la pasión. Entonces, él no quería que se revelara que él era quien iba a sufrir. Miren, realmente si nosotros nos ponemos a ver un poco en retrospectiva, por eso también la gran riqueza de cuando hablamos del siervo sufriente, porque vemos ahí cumplida de cierta manera toda la pasión que nuestro Señor vivió. Pero nosotros lo vemos ahora, que supimos, que ya hemos estudiado, reflexionado los evangelios, reflexionado toda la Sagrada Escritura y hacemos esa conexión. Pero para quienes estaban en ese momento, en el tiempo de Jesús, ellos contaban únicamente con el Antiguo Testamento. Veían a Jesús que hablaba, decía, iba como que dando luces, pero estaba un poco difícil que ellos lograran hacer esa conexión de Jesús con el siervo sufriente y que pudieran entonces hacer la conexión con el Mesías. Siendo también que hasta ahí, ¿verdad? El secreto mesiánico estaba siendo guardado por Jesús para esperar el momento indicado en que iban a cumplirse, donde iba a cumplirse la voluntad de Dios y que debía esperarse el momento en el que se debía cumplir la voluntad de su Padre. Pero, pues que sí, Jesús quiso mantener ese secreto mesiánico a lo largo de su vida pública porque tenía que esperar a que llegara el momento indicado. ¿Se recuerdan que hablamos también de los libros apócrifos? Y en uno de esos libros apócrifos presenta una imagen muy bonita en la que Jesús hablaba por las noches con su madre, la Virgen María, y que iba como desvelando también un poco lo que a él le tocaba vivir. Recordamos nosotros que en el Evangelio pues se nos presenta a la Virgen María padeciendo y sufriendo lo que Jesús sufrió, porque pues ella también iba intentando entender qué era lo que estaba pasando con su hijo. Si a ella, que era su madre, que era quien lo vio crecer, que estuvo con él toda la vida, le costó todavía asimilar la misión de su hijo en cuanto a la obra de Dios, imagínense para los demás, para los apóstoles, quienes lo seguían, y obviamente para toda la gente que sin seguirlo iba como que solo viéndolo y entendiendo lo que estaba pasando. Jesús iba manteniendo entonces esto en secreto precisamente porque tenía que llegar la hora en la que iba a cumplirse todo, pero no podía revelarse antes.
Bueno, recordemos también que ya los evangelios pues fueron escritos para las comunidades, para las primeras comunidades cristianas que nos iban presentando precisamente la vida y ese rostro de Jesús. Y que pues ellos también van ahí como dando las pautas a la comunidad de cómo debe ser un proceso de seguimiento de Cristo y cómo es que en algún momento se va a ir revelando paulatinamente ese acontecer de la vida que él llevó, de lo que padeció y el final que tuvo, y cómo fue que con ese final pudo conseguir la redención para todos. Pero es prácticamente eso, yo lo resumiría ahí, tal vez un poquito muy, digamos, en lo básico, sin tratar de elevarme, porque sé que pues tampoco podemos nosotros ponernos a hablar aquí con todos los términos teológicos, porque nos tardaríamos un poquito más explicando cada uno, pero que sería prácticamente por ahí, esa la línea del secreto mesiánico. Perdón, hermano. Ujú. Mira que así como este tema del Hijo del Hombre, bueno, es bien extenso, igual yo cuando le estaba leyendo una parte, igual así como que, pero Jesucristo al final se hizo hombre por nosotros, ¿verdad? Él sabía, o sea, Jesucristo sabía que era Dios, o sea, él tenía el poder, o sea, era hijo de Dios. Pero eso es un acto de fe, incluso Christian Duck, no sé cómo se pronuncia, que es el que del, ¿El libro? del libro que estamos leyendo, Ujú. él dice que es un acto de fe, ¿verdad? Que Jesucristo hizo para que todos creyeran en él, ¿verdad? Porque él claramente, él pudo haber manifestado su gloria completamente, porque era Dios, ¿sí? Por eso en el credo dice, y se hizo hombre por nuestra causa, fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, ¿verdad? Y también hay otra parte ahí también donde dice cuando el ángel va a anunciar a María, ¿va? Y dará a luz un hijo, o sea, se va a hacer carne por la humanidad, ¿verdad? Por eso es que él por la humanidad, ¿va? O sea, se ha hecho hombre por todo el mundo, ¿verdad? Para que todo aquel que crea en él sea salvo. Era lo mismo que redundamos en la cruz, ¿verdad? Cuando le dice a Nicodemo, ¿verdad? Todo aquel que mire porque verás al Hijo del Hombre, ¿verdad? Uf, ser elevado, ¿verdad? Y todo aquel que lo mire, sí, todo aquel que lo mire creerá, ¿verdad? O sea, porque somos, la humanidad es, todos somos carne, ¿verdad? Todos somos polvo. Y Él se hizo semejante a nosotros, ¿verdad? O sea, ese es el misterio, es el dogma de fe, ¿verdad? La fe, ¿verdad? Que nosotros tenemos, ¿verdad? Es la fe, o sea, más que todo esto es la fe, ¿ya? Él es hijo de Dios, claro, está sentado a la diestra de Dios Padre. Así lo dijo, he subido a los cielos y estoy sentado a la diestra de Dios Padre. Pero se ha hecho hombre, ¿sí? Fue tentado en el desierto por todos nosotros. O sea, hizo todo, nosotros somos tentados. O sea, él pasó todo lo de nosotros, ¿no? Comía, participaba con sus amigos. O sea, fue igual que nosotros, ¿verdad? Y se hizo hombre. Por eso es la palabra, ¿verdad? Se hizo hombre y habitó entre nosotros, ¿verdad? Eso es lo que yo entendía acerca de esto, ¿verdad? Que daba ese mensaje, ¿verdad? Que es un dogma de fe, ¿verdad? Es la fe, o sea, Jesucristo es un dogma de fe. Ujú. Gracias. Iba a hablar, don Carlos, ¿no? No, gracias, gracias. Ah, bueno, pensé que iba a hablar. Sí, no, gracias. Y precisamente es eso. Miren, ya por lo menos ahí escuchándolos, yo también ya voy teniendo unas pautas de que algo, en algo estamos ayudando con señor René en explicarles un poco o bastante, ¿verdad? Pero pues sí, precisamente es todo ese misterio de fe, ayudarlos a que ustedes den ese salto de fe. Como les digo, nosotros ya tenemos una concepción del Jesús al que seguimos, pero esta clase y la cristología lo que busca es precisamente que ustedes tengan más claro ese rostro delante de ustedes y que ustedes vayan pues siguiendo a un Jesús no idealizado, porque obviamente cada uno, por eso les hablaba al inicio y con el evangelio de hoy, que cada apóstol iba teniendo también su perspectiva de aquel que estaban viendo físicamente delante de ellos, ¿verdad? Al Jesús que predicaba, al Jesús que caminaba sobre el agua, al Jesús que resucitaba muertos, a Jesús que hablaba con fuerza delante de los maestros de la ley,
al Jesús que agarraba en un momento de ir a las ventas que estaban afuera del templo. Ellos estaban viendo a ese Jesús, pero cada quien desde su forma de ser iba dándole una tonalidad a esa persona de Jesús. Igual pasa con nosotros, cada uno le va dando una tonalidad. Y es lo que debemos entender. Cada persona en nuestra iglesia tiene una manera de tratar con Jesús, su manera personal. Nosotros tenemos que ayudarles como hermanos que somos a que ellos también vayan aclarando esa visión y esa perspectiva que tienen del Jesús al que siguen y ayudarlos. Eso es ayudar a madurar en nuestra fe. Todo lo que hacemos en la iglesia, la evangelización, la misión que se realiza como cristianos y como católicos, es precisamente para que nosotros maduremos en nuestra fe, pero también para ayudar a madurar en su fe a todos los demás. Entonces este curso, y como les decía también desde un inicio, queremos ayudar en eso, a que ustedes vayan madurando su fe, y sobre todo pues esto, ¿verdad? Al madurar en ese rostro de Cristo que tienen, pero que también puedan ustedes luego de madurar, verlo, esclarecerlo, ayudar también a los demás a que hagan lo mismo. Ir quitando muchas ideologías que nosotros nos hacemos de un Jesús que a veces lo apartamos de esa realidad y que necesitamos nosotros pues ponerlo tal como es delante de nosotros para ir nosotros comprendiendo y más que comprendiendo, amándolo más, ¿verdad? Que es a lo que nos debe llevar. Que así como les digo yo, me cautivó, les decía hoy a unos muchachos, que Jesús va enamorándonos a cada uno, ¿verdad? Para traernos hacia Él. Yo les decía, miren, yo cuando pensaba en la vocación, tal vez muchas veces yo me escondí, pero me fue a buscar hasta debajo de las piedras donde estaba y de la manera que uno menos se lo imagina. Y pues la vocación es así, te llama, te da miedo, después te da duda, pero al final te enamora. El Señor te seduce, como dicen muchos cantos, ¿verdad? El Señor me sedujo y me dejé de seducir. Y entonces al final sí, te enamora, te tienes que enamorar de ese Jesús, pero del Jesús real. No estoy hablando del real, como les digo, físico, muy espiritual, sino del Jesús completo en todo lo que es Él. Enamorarnos verdaderamente de ese Jesús y que ese Jesús es el que nosotros le vamos a enseñar a los demás. Tal vez no de palabra, tal vez no con libros, tal vez no con clases, pero que se los vamos a enseñar con nuestro testimonio de vida. ¿Cuál es el Jesús que yo sigo? ¿Cuál es el Jesús al que yo estoy entregándole mi vida y mi servicio? Pues bueno, entonces ya no hablamos más, porque ya se va haciendo más tarde también. Yo dije hoy los voy a dejar descansar un ratito y al final ya se nos fue casi la hora. Pero entonces dejamos aquí. Ya tienen ahí anotado cuál es el examen. Yo igual ahorita voy a escribir nuevamente en el grupo de WhatsApp para que no se les olvide que es media página de alguno de los temas que han visto hasta el sábado 1 de mayo. Y pues que eso va a ser su examen parcial. Me lo envían al correo electrónico a más tardar el día domingo. Yo voy a estar esperando. Ya el lunes me siento a leer después de que ya pasó toda la bulla de mi ordenación y que ya digo, ya, estoy tranquilo. Me voy a sentar a leer uno por uno para ver cómo estamos, qué hemos aprendido en un mes de clases y prepararnos para iniciar la segunda temporada de este curso, que la verdad me está ayudando mucho a mí y que espero que también les está ayudando mucho a ustedes. Bueno, entonces para finalizar vamos a hacer nuestra oración de despedida, pero quiero ver, yo creo que sí, señor René. Ah, no, ahí está el señor René, ya se conectó otra vez. Señor René, nos hace favor de hacer la oración final. Con mucho gusto. Ahí En está, el hoy sí nombre tiene del su Padre. micrófono. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Estamos agradecidos ante ti, Señor Jesús, por este rato que hemos compartido con estos jóvenes, con nuestro seminarista minor, que ya pronto será diácono. Te agradecemos, Señor, estos momentos. Te agradecemos lo que hemos podido descubrir de ti a lo largo de este mes. Y también te alabamos con nuestro corazón y te decimos que te amamos y que queremos amarte más y conocerte más. Gracias, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.